Saludo muy cordialmente a la doctora Pamela Chávez, Pam, presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Muchas gracias, Pam, por poder compartir esta sesión a todos nuestros invitados. Y quiero dejarte a ti para que, por favor, coordines esta sesión, que es una sesión conjunta con la Asociación de Glaucoma de Occidente y el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Te quedas a cargo. Adelante, Muchas Pam. gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y asistentes por estar aquí con nosotros. Bueno, pues el día de hoy, como ya comentó el doctor Luis Cárdenas, nos acompaña el doctor Mauricio Turati. Nos va a presentar el tema Inteligencia Artificial en Glaucoma, un tema súper interesante. Nos va a apoyar la doctora Mónica González para coordinar la sesión, y los panelistas que van a estar a cargo o participando en la mesa redonda son el doctor José Antonio Paxca, el doctor Jorge Topete y el doctor Carlos Naranjo para asistir a esta sesión. A ver, aquí estoy. Doctora Mónica González. Listo. Muy bien, Moni, nos apoyas a coordinar esta sesión, por favor. Y a continuación, pues ya el doctor Mauricio Turati nos va a hacer favor de presentarnos el tema Inteligencia Artificial en Glaucoma. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, buenas noches a todos. Pam, nada más, ¿me ayudas a presentar la semblanza del doctor? Claro que sí. Turati y coordino la mesa al final. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Muchas Turati, gracias. y a todos los panelistas por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Mauricio Turati nos está apoyando con esta sesión, y déjeme encuentro el archivo porque tengo un poco de problema con para compartir mi pantalla. No es necesario, hombre, tanta presentación. No, claro que sí. Tienes como comentó el doctor Luis, tienes una trayectoria enorme y me gustaría, hombre, para quienes no te conocen, que sepan que eres un oftalmólogo especialista en glaucoma, egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera, es adscrito al servicio de glaucoma desde el 2007 a la fecha. Ha sido 2 veces secretario del Colegio Mexicano de Glaucoma en el 2014 y 2015. Pertenece al comité editorial de la Revista Mexicana de Oftalmología de 2009 al 2016. Ha participado como coeditor de imágenes clínicas de la Revista Mexicana de Oftalmología del 2013 al 2016. Así también ha sido coordinador de coloquios de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en el año 2016 y 2018, y protesorero de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, vicepresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma en el 2018, y fue presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma el año pasado, en el 2019. Actualmente es miembro, pues, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Consejo Mexicano de Oftalmología, Colegio Mexicano de Glaucoma, la American Glaucoma Society y Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Predegal. No, pues, ¿qué médico tenemos a cargo de esta sesión? Así que adelante, Mauricio, si gustas compartirnos el tema, que es muy interesante, y adelante, muchas gracias. Claro, un segundito, estoy aquí queriendo mandar mi plática, pero... Sí, ya la vemos. Pero no me deja avanzar, permíteme tantito. Sí, claro que sí. Yo no sé por qué. Si quieres, deja de compartir pantalla, Mau, y la vuelves a compartir otra vez, a ver si se puede. ¿Pero cómo le hago? Ahora sí que ya estoy. Ahí está. Ahí está, ahora vuelve a compartir. Ahí está, ya está corriendo. Está corriendo. Bueno, pues muchas gracias. Yo antes que nada, de verdad agradezco la cordial invitación por parte de ustedes, y más que honrado de compartir con todos ustedes. ¿Yo no veo la pantalla? Sí, no la vemos, Mau, no vemos la pantalla. No se ve la aplicación. A ver. Perdón, No, ahí está, ahora sí la vemos. Ok. Ahí está. Perfecto. Excelente. Listo, bueno, te dejamos, Mau. Sí, esta plática más que nada es de reflexión. No les voy a enseñar lo que es inteligencia artificial y glaucoma, simplemente les voy a dar una breve semblanza y que pueda comprender cuál es el papel de esto y en diferentes áreas que nos rodean, tanto de la vida diaria como de la medicina,
y ya más específicamente en el glaucoma, ¿no? Y el papel que esto podría tener más adelante y que ya está teniendo en algunos lugares para médicos y para pacientes. Nos vamos a comenzar por definir qué es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es aquella simulación de procesos que normalmente son realizados por la inteligencia humana, pero que ahora está realizado por máquinas, por computadoras. Y en estos procesos se van a incluir funciones tales como el aprendizaje, el razonamiento y, más importante, la autocorrección, ¿sí? Eso es lo que da la inteligencia artificial. Ahora, dentro de la inteligencia artificial hay diferentes sistemas. Van a haber sistemas que van a pensar como humanos, a los cuales se les llama redes neuronales artificiales. Van a haber sistemas que van a actuar como humanos, y eso, bueno, los conocemos, son los robots. Van a haber sistemas que van a pensar de manera racional, es decir, sistemas que van a reflexionar y van a tomar una decisión o van a dar un resultado de acuerdo a los procesos que se lleven a cabo dentro del sistema, y sistemas que van a actuar racionalmente, es decir, sistemas inteligentes que van a tomar decisiones, inclusive pudiera ser hasta más avanzadas o con mayor sustento de lo que podríamos hacer nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo de la diapositiva una imagen de redes neuronales. En la zona rosa de la imagen están 3 círculos, en donde supuestamente aquí nosotros, esos círculos representan información que nosotros metemos o le hacemos input al sistema. El sistema, con esa información y con otra información que previamente tiene ya cargada, hace una serie de cálculos y de razonamientos y de interpolación de la información en diferentes escenarios, y nos da como resultado una situación después de haber analizado lo que nosotros pusimos, lo que la máquina ya tenía previamente en su base de datos, y nos da un resultado como parte final de este proceso de redes neuronales. Y tenemos, por ejemplo, los sistemas que en base a conocimientos que nosotros ya tenemos y que nosotros surtimos de ese conocimiento a la computadora, con una base de datos, con un motor de inferencia que es el que va a hacer todo el proceso de análisis, otro módulo que va a hacer que la máquina solita vaya adquiriendo conocimientos, un módulo de aprendizaje, y con esto nos da un resultado razonado y a través de la utilización de inteligencia artificial. Son, por ejemplo, 2 diferentes escenarios de lo que más comúnmente se emplea y cómo se ocupa la inteligencia artificial. Entonces ya decíamos que la inteligencia artificial es procesos llevados a cabo por una computadora de lo que normalmente hace una persona en el día a día. Ahora, hay diferentes etapas en las que se piensa que puede presentarse o desarrollarse la inteligencia artificial. Aquí en la zona azul de esta diapositiva vemos que actualmente la inteligencia artificial se utiliza para ejecutar tareas específicas que a veces o nosotros hacemos de la misma manera, o que tal vez podría hacer la computadora y la inteligencia artificial con un mejor resultado o con una mejor forma de lo que nosotros lo hacemos. Como por ejemplo, manejar con los coches ahora que hay ya de Uber, que inclusive pueden estar haciendo repartición de paquetes a domicilio, que son coches que ya se manejan sin chofer o que también reparten pizzas, por ejemplo, o Uber, que transporta al pasajero sin chofer. Software que hay para hacer diagnóstico médico con mucha precisión, como por ejemplo es el caso del cáncer de mama, y para, por ejemplo, dar asesoría financiera. Ahora, se cree que para más adelante la inteligencia artificial podría realizar otro tipo de tareas, superando ampliamente a lo que nosotros como humanos podemos hacer, en el cual, en lugar de aumentar el resultado o
la situación, aumentar lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, aumentar o mejorar el resultado, inclusive podría poner esos trabajos en riesgo de cómo va la inteligencia artificial desarrollándose. Y al final les voy a mostrar una gráfica que ejemplifica muy bien cómo se van a poder poner en riesgo estos trabajos. Y lo que se cree que no pueda pasar es llegar a una etapa en la cual la humanidad podría estar en riesgo porque la inteligencia artificial va a sobrepasar con mucho las capacidades humanas y que se pudiera dar un escenario como por ejemplo podríamos haber visto ya en las películas de Terminator, en el que la humanidad está en riesgo porque las máquinas tomaron el poder y el control de todo y entonces ahora quieren las máquinas acabar con los humanos. Eso es muy poco probable que pudiera suceder, pero está contemplado dentro de los escenarios para lo que podría pasar en un futuro, ¿verdad? Con pocas posibilidades, pero así están las predicciones de lo que han hecho la gente que es especialista en inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial? Pues muchísimas. Actualmente, todo lo que nos rodea, la mayoría de las cosas que nos rodean y que están basadas en computadora, en nuestro teléfono, en nuestro iPad, la mayoría de esas cosas están basadas en inteligencia artificial. Asistentes personales virtuales, como por ejemplo podría ser Siri o Alexa. Ya hablábamos también de asesores financieros de acuerdo a cómo está el comportamiento de los mercados, de la economía, del clima, de situaciones ajenas a la economía que pueden impactar en ella y que pueden inclinar la balanza para un lado o para otro. Entonces estas computadoras de acuerdo a eso van sacando esa asesoría financiera. Se usa la inteligencia artificial también en cuestiones educativas, en cuestiones comerciales para hacer estrategias de venta o de cómo hacer el mercadeo de un determinado producto, para predecir el clima, para situaciones agrícolas, para cuestiones de logística y transporte. Y el punto que principalmente nos ocupa a nosotros en este tema es en cuestiones de sanidad, que ya lo vamos a ver también un poquito más adelante. La inteligencia artificial, decíamos, nos rodea en muchísimas cosas. Por ejemplo, desde que el hombre llegó a la luna, que la manera en la que llegó fue usando unos filtros de Kalman, que ya los vamos a ver también un poquito más adelante en qué consisten esos filtros de Kalman. Ahora, las situaciones que comentaba también de los Uber, que ya los automóviles se desplazan y se mueven y viajan sin necesidad de chofer. Cosas tan sencillas como el Siri, ¿sí? Que le decimos, oye Siri, a ver, quiero que hagas tal tarea o que me ayudes en tal situación. O otras cosas tan complejas y tan increíbles como una cosa nueva que se llama Smart Dust, polvo inteligente. Este polvo inteligente, así como su nombre lo dice, es un polvo que flota en el ambiente y a través de ese polvo van viajando las señales electrónicas con datos y pueden hacer que llegue la información de una computadora a otra o de un celular a una computadora o a otro dispositivo a través de este polvo que lleva señales e información a través del ambiente sin necesidad de cables o de ondas de radio, por ejemplo. Les decía que todo a nuestro alrededor actualmente ya es inteligencia artificial. Facebook, las cosas que nos ofrece y que nos presenta dentro de la página están basadas en algoritmos de inteligencia artificial. Las canciones que nos pueden llegar a sugerir a través de Spotify, las playlists, son de acuerdo a el tipo de canciones que oímos. Entonces Spotify hace una selección de canciones que nos pudieran gustar de acuerdo a lo que ve que regularmente oímos y nos hace ofrece una selección de canciones que nos pudieran agradar. Netflix nos sugiere programas o películas de acuerdo a lo que previamente vemos. Netflix sabe si acabamos la película, si no la acabamos, si la dejamos a medio ver y en base a eso nos sugiere otras alternativas. Amazon, cuando nos metemos a buscar algún producto y que ya estamos registrados y que hacemos compras de manera regular, nos empieza a ofrecer productos que se nos antojan y que no sabíamos que queríamos hasta que Amazon se nos ofreció. Y eso, por ejemplo, está basado también en situaciones de inteligencia artificial. Alexa, la conocida Alexa también es una cuestión de inteligencia artificial. Pero bueno, vámonos yendo más hacia lo que es la situación de inteligencia artificial y medicina. Aquí, por ejemplo, ya desde hace tiempo sabemos que hay programas de inteligencia artificial que nos ayudan para darnos una guía
de salud y decir, pues mira, tú tienes que hacer más ejercicio o tienes que modificar tu dieta o tienes estos factores de riesgo o alguna situación que nos va a ayudar a que como punto final tengamos una mejor guía y, para nuestra salud y saber en qué puntos debemos de mejorar o cambiar nuestros hábitos, ¿no? Entonces, para estos programas nosotros tenemos que alimentar la base de datos que ya tiene previamente información con la cual va a analizar nuestros datos. ¿De qué tipo de datos? Por ejemplo, nuestros datos sociales, nuestros datos de comportamiento, datos de acuerdo a nuestros genes, de nuestro sistema inmune, de nuestra flora intestinal, anatómicos, ambientales, de nuestra actividad física, cuánto dormimos, qué comemos, tomamos medicinas, consumimos alcohol, fumamos, tenemos una historia familiar positiva para diabetes, hipertensión, infarto, en fin, una serie de cosas que a través de la inteligencia artificial se analizan y como resultado nos ofrece este programa una guía de cómo debemos hacer para tener una mejor salud y qué puntos tenemos que cambiar o reforzar de lo que normalmente hacemos o de lo que consiste en nuestra actividad del día a día para llegar y tener una mejor salud. La inteligencia artificial en cuestiones de salud se ha utilizado en muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí vemos esta flecha que sería como a través del tiempo, desde que previo a nacer hasta que nos morimos, en qué se puede usar la inteligencia artificial. Y se puede usar, por ejemplo, para seleccionar embriones, para interpretación del genoma humano en recién nacidos con alguna enfermedad, en situaciones como Alexa, ¿sí?, que nos da algún consejo médico, en monitoreo de la frecuencia cardíaca y del electrocardiograma, que le avise al doctor o al paciente que hay algún problema, situaciones de salud mental, guías de trabajo o de cómo reaccionar o de qué procedimientos implementar para los paramédicos en casos de ataque al corazón o enfermedad vascular cerebral, asistencia para poder leer adecuadamente estudios de tipo radiográficos, tomográficos o de microhistología para diagnosticar problemas de salud, situaciones de imágenes de OCT o de fondo de ojo para prevenir ceguera, por ejemplo, como en casos de diabetes y ahora para nosotros glaucoma, en el cáncer de mama para poder identificar alteraciones, establecer pronósticos y ayudar a establecer también una guía de tratamiento, para promover la salud del paciente, ya decíamos, y para predecir en qué momento nuestro paciente pudiera estar en peligro de muerte. Aquí vemos una comparación, por ejemplo, de lo que actualmente está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo, a nivel de un conductor humano, en el que en el nivel 0 vemos que el humano pues no se ayuda de ninguna situación de computadora para poder trasladarse en su coche de un lugar a otro. En el escenario 1 vemos que hay una asistencia que puede ayudar a que el conductor no se cambie de carril o frene cuando hay un coche enfrente o le avise cuando viene un coche al lado. Y aquí en el escenario 2, la máquina empieza a tener ya control sobre la velocidad, sobre cómo mover el volante, el piloto automático y mantenerse en el carril, que son cosas que actualmente pasan. Ahora, cosas que podrían pasar más adelante y que ya, bueno, en algunos lugares ya vemos que empiezan a pasar, es de que ya están los sistemas completamente automatizados, ya no se necesita choferes y que tenemos un auto que puede ser un taxi y llevar un pasajero de un lugar a otro sin necesidad de tener un conductor. Extrapolando eso a la parte médica, como se ve aquí en la parte inferior, pues vemos que el escenario 2 y 3 son lo que idealmente podría pasar en cuestiones de medicina, que la computadora
o los sistemas de inteligencia artificial o de redes neuronales o de deep learning, de aprendizaje profundo, puedan ayudar al personal de salud y a los médicos a tomar decisiones en cuanto al cuidado de los pacientes, pero lo que no se cree que pueda llegar es que tengamos una completa automatización y que estos sistemas o computadores de inteligencia artificial pudieran sustituir por completo a los médicos en cuanto a el cuidado de los pacientes. Aquí en esta diapositiva vemos del lado izquierdo algunos programas de inteligencia artificial y de aprendizaje profundo, estos algoritmos que ya existen en algunos hospitales, están ya utilizándose para ayudarse en el tratamiento de los pacientes, como por ejemplo para calcular la mortalidad intrahospitalaria, ¿sí? Para calcular la posibilidad de readmisión después de algún problema por el cual el paciente se hospitalizó de manera primaria, el riesgo de sepsis, de shock séptico, de infección por Clostridium, de enfermedades que puedan desarrollarse, enfermedad de Alzheimer, cáncer, quimioterapia, la posibilidad de suicidio, en fin, una serie de cosas que las máquinas ya nos están ayudando a tener un mejor resultado en cuanto al análisis de todas estas situaciones. Y en la parte de la derecha de la diapositiva vemos las compañías que han desarrollado situaciones de inteligencia artificial que han estado ya aprobadas por la FDA en años recientes, como ven ustedes, unas en 2017, la mayoría en 2018. ¿Y para qué se han utilizado? Para detectar, por ejemplo, fibrilación auricular, para ayudar en el diagnóstico de sangrado cerebral en una tomografía, para cáncer de mama, para calcio coronario, en fin, diagnóstico de retinopatía diabética, interpretación de resonancia magnética de cráneo, y para una serie de cosas que cada día nos ayudan y nos apoyan a tener un mejor diagnóstico, un mejor pronóstico y un mejor plan de tratamiento para nuestros pacientes. Aterrizando yo un poquito más hacia lo que es el glaucoma, pues vemos que ya desde hace tiempo se han desarrollado modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje de las máquinas para hacer el diagnóstico de glaucoma. Entonces vemos cómo en esta fotografía, de acuerdo a una información que nosotros previamente alimentamos a la computadora y después una serie de datos que por el paciente nosotros le metemos también a la computadora, y con esos datos del paciente junto con los datos que la computadora ya está previamente alimentado, y a través de un modelo de aprendizaje, la máquina hace una predicción y arroja un resultado que al final ese resultado, al principio de lo que se sucedía en la inteligencia artificial, era comparado por un resultado de un panel de expertos, y que en base a esto se comparaba la sensibilidad, especificidad, la precisión, la posibilidad de dar un falso positivo o un falso negativo. Aquí vemos, por ejemplo, otro paper en el cual, con una manera de tomar decisiones de inteligencia artificial que se llama Random Forest, por la manera en la cual se ve aquí que se van haciendo las decisiones dicotómicas de sí, no, sí, no, sí, no, y cada vez las decisiones se van ampliando más y teniendo una mayor posibilidad de puntos de comparación, y al hacer estos comparativos, dando 1, 2 y 3 resultados, como el ejemplo que vemos aquí, se hace una decisión por mayoría de cuál podría ser el resultado final de un determinado paciente, en este caso, utilizando este software para clasificar a pacientes con sospecha de glaucoma, ¿no? Es lo que se empezó a utilizar de inteligencia artificial. Otro tipo de modelos en el que a través de imágenes del fondo de ojo y de oftalmoscopía de láser confocal, vemos que se ha hecho una serie de análisis que también, y a través de una clasificación previamente hecha por los expertos y la alimentación de las computadoras y el someter estos datos
al análisis de la inteligencia artificial y del aprendizaje profundo, la computadora da un resultado y nos permite tener una opción de respuesta hacia si el paciente tiene o no tiene glaucoma. Y estos procesos, como yo les venía comentando, hasta hace algunos años se iban haciendo la clasificación y el resultado se hacía de manera supervisada. La supervisión a veces era durante el proceso y durante el resultado, y en algunos casos únicamente durante el resultado para ver que el resultado fuera adecuado y fuera correcto y estuviera supervisado por expertos. Aquí quiero comentar este estudio que me llama mucho la atención y que se me hace una cosa muy interesante, en el que a través de arquetipos, así como hay arquetipos de personalidad tipo A, tipo B, tipo C, la persona que se preocupa de todo, el enojón, el bonachón, el relajista, así como hay arquetipos de personalidad, estos investigadores hicieron arquetipos de campos visuales. Y con estos arquetipos de campos visuales, los fueron clasificando en cuanto a determinado arquetipo, qué posibilidad hay de que tenga o no tenga glaucoma de acuerdo a la configuración de la alteración del campo visual. Entonces, vean ustedes, de acuerdo al arquetipo, en el ejemplo A, la posibilidad de que este paciente coincida con el arquetipo de un paciente con un glaucoma severo, con una visión tubular, es del 93%. Mientras que arquetipos de otro tipo, como por ejemplo el que está en la parte inferior, que es una hemianopsia, ¿sí? Una hemianopsia nasal, pues el porcentaje que este paciente tiene de corresponder a ese arquetipo es tan solo del 0.3% versus del 93.8% contra el de la visión tubular por un glaucoma avanzado. Pero bueno, me podrían decir es que es muy obvio ese campo visual del ejemplo A y pues para eso no se necesita inteligencia artificial. Pero, ¿qué tal el ejemplo del ojo derecho del caso B, en donde el resultado de ese campo visual del ojo derecho es comparado con los diferentes arquetipos y nos arroja que con un 50% de posibilidades este paciente tiene una hemianopsia temporal y que al combinarlo, por ejemplo, y compararlo con el resultado del campo visual del ojo izquierdo, pues vemos que este paciente no tiene un problema de glaucoma, sino tiene un problema neurológico que me está ocasionando una hemianopsia derecha. ¿Sí? Con este estudio que les acabo de presentar de los arquetipos, otros investigadores vieron el abordaje de la inteligencia artificial para detectar progresión del campo visual basado en la evolución de los campos visuales. Y vean ustedes aquí en la gráfica, por el método del arquetipo, la posibilidad de diagnosticar progresión del campo visual es del 74 y del 77%. Si comparamos otros estudios con el estudio del arquetipo, vean ustedes que este estudio del arquetipo está muy por arriba de los otros con los cuales fueron comparados, uno de los cuales fue, por ejemplo, el AGIS. Y vean ustedes, en el punto 5, donde está la raya punteada, es el 50% de posibilidades, ¿sí? La posibilidad al azar de que pudiera salir ya sea hacia negativo o hacia positivo. O sea, obviamente lo que está hacia abajo del 5 es negativo y lo que está hacia arriba del 5 es positivo. Entonces todos salen positivos, pero el que sale positivo con mayor posibilidad de ser preciso en el diagnóstico es el método del arquetipo. Vean ustedes qué interesante, ¿no? Aquí, pues, hablando un poquito más de ya la implementación de las redes neuronales para dar un diagnóstico de glaucoma. Es decir, mi paciente tiene glaucoma primario de ángulo abierto, pues es probable o no es probable. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues en base a la información que previamente se alimentó a la computadora para realizar estos procesos, con cada paciente se le tiene que también surtir de información a la computadora, como por ejemplo el sexo, la edad, situaciones tan triviales que uno podría pensar que eso no tiene nada que ver, pero que se ha visto que sí
tiene una influencia como la menopausia, la hipertensión arterial, qué tanto la hipertensión arterial ha durado, el equivalente esférico, la presión intraocular, el diámetro copa-disco, en fin, si hay defectos de la capa de fibras nerviosas, y en base a eso la máquina da un resultado. En algunos de los ejemplos anteriores les comentaba de que los procesos de inteligencia artificial y de aprendizaje profundo a través de las máquinas los estaban haciendo bajo supervisión de los expertos, algunas veces durante el proceso y algunas veces únicamente al final. Y bueno, estos investigadores, Miguel Caixinha y Sandra Núñez, hicieron un estudio en cuanto a la posibilidad de que la inteligencia artificial no supervisada, qué tan precisa podría ser en comparación a la inteligencia artificial supervisada. Y oh sorpresa, que de acuerdo a la información con la que previamente habían alimentado la computadora y sin hacer ningún tipo de supervisión, al evaluar los resultados, vieron que supervisando o no supervisando la inteligencia artificial arrojaba exactamente los mismos resultados. Es más, hasta daba ligeramente poquito mejor resultado a los programas de inteligencia artificial que actualmente ya no requieren supervisión. Y vean ustedes aquí, para poder ejemplificar cuál es la curva ROC de estos procesos de inteligencia artificial. Aquí estamos comparando 4 diferentes programas de inteligencia artificial en los cuales pueden ver que la curva ROC prácticamente en todos llega al 1, ¿sí? Vean ustedes el valor 0.97, 0.97, 0.96, 0.97. Es decir, no hay ninguna prueba ni ningún estudio actualmente en la medicina o en la oftalmología o en el glaucoma que pueda dar un valor con estas características. Y vean lo que es la precisión, la sensibilidad y especificidad de estos programas de inteligencia artificial para poder hacer diagnóstico de glaucoma. .98, .97, .983, especificidad de .975, 95, 95, 97.5, es decir, una sensibilidad y especificidad altísima con una precisión también muy alta que hasta el momento, cuando menos que yo sepa, no hay ninguna otra situación, prueba o estudio en glaucoma que nos dé una sensibilidad y especificidad y precisión tan alta como estos procesos de inteligencia artificial. Aquí vean ustedes este estudio que evaluó una fotografía de nervio óptico que fue evaluada por expertos y luego un programa de inteligencia artificial para evaluar esa misma fotografía y compararla también con el algoritmo de OCT. Y aquí, por ejemplo, en las fotografías clínicas que pueden ver ustedes, al lado está la fotografía con unos colores rojos, amarillos, verdes, azules. Se supone que la parte roja de los colores nos indica dónde podría estar principalmente la alteración de tipo glaucoma en determinado paciente. Entonces, de acuerdo a la fotografía, vean aquí cómo marca el programa la zona roja donde cree que pudiera estar la alteración que nos haga pensar en glaucoma. Y en la fotografía D, en el ejemplo D, es muy evidente, con una muesca temporal inferior en el nervio óptico, donde vemos que también la parte roja del análisis nos indica que en el sector temporal inferior del nervio óptico es donde está principalmente la alteración. Y vean ustedes aquí, tenemos fotografías. La máquina aquí para poder tener una base de datos en este estudio, a la base de datos se le alimentó con 14,000 fotografías de nervio óptico, las cuales fueron evaluadas y diagnosticadas por expertos. Y después fueron evaluadas y diagnosticadas por la máquina. Y vean ustedes, en cada fotografía, en la parte superior hay 3 renglones. Y en el tercer renglón nos dice la predicción de probabilidad del aprendizaje profundo para poder tener glaucoma o no glaucoma. Calificaciones cercanas al 1 son, o 1 es el riesgo total y mayor y confirmado de glaucoma, y 0 es un paciente completamente sano. Entonces vean, por ejemplo,
la fotografía que está hasta arriba a la derecha, un nervio óptico muy sano, con una ceja neuroretinal muy buena. La máquina nos dice que la probabilidad de predicción de que este paciente pueda tener glaucoma es de 0.02, es decir, casi cero. Prácticamente nos elimina la posibilidad de que este paciente tenga glaucoma. Pero si ven ustedes, la fotografía que está abajo a la izquierda, vemos un nervio óptico pálido con pérdida de la ceja neuroretiniana, con palidez de la capa de fibras nerviosas. Aquí la máquina nos dice que la predicción es de 0.91, es decir, muy cercano a 1, un riesgo muy alto o alta posibilidad de que este paciente pueda tener glaucoma. Y al momento de hacer la evaluación y el análisis con una gráfica de guitarras y violines, vemos que el resultado del OCT con el resultado de predicción del análisis de la computadora es prácticamente igual para el OCT como para la máquina de aprendizaje profundo e inteligencia artificial, como tanto para los pacientes normales, como para los sospechosos, como para los pacientes con glaucoma. Así de preciso resultó este modelo de predicción. Este otro modelo, en donde vemos que de acuerdo a la fotografía del fondo de ojo y del nervio óptico, y obviamente lo que ya se alimentó la computadora y una serie de análisis a través de redes neuronales, la computadora nos hace una predicción en cuanto a la posibilidad de glaucoma. Igual, donde vemos que 1 confirma al 100% la posibilidad de diagnóstico y 0 nos dice que el individuo no tiene posibilidad de glaucoma. Entonces vean igual el ejemplo de las fotografías de nervio óptico, la que se encuentra hasta arriba a la izquierda, es una papila pálida con pérdida total de la ceja neuroretiniana, una excavación total, en donde la predicción de la máquina es de 1.0. Lo mismo hay para otras fotografías en donde ven ustedes que se ve un nervio óptico sano, tenemos predicción que van inclusive a 0, ¿sí? Y va pues a cada fotografía dándole su calificación, en lo cual hace su predicción para el glaucoma. Desde el principio de la charla, les hablé de lo que son los filtros de Kalman. Los filtros de Kalman son ecuaciones matemáticas que se utilizaron y se desarrollaron por vez primera cuando se planearon los viajes al espacio. Entonces, con los filtros de Kalman y las ecuaciones de Kalman, le metieron datos a la computadora, por ejemplo, la época del año, el clima, el viento, la temperatura, las nubes, el peso de la nave, el diseño de la nave, el poder del motor, la cantidad de combustible, la distancia a viajar, la distancia de regreso, en fin, una serie de datos que fueron alimentando a la computadora, y la computadora con estos datos pues estableció la mejor hora para despegar, la posición de la nave para despegar, qué tanto combustible debía de llevar para ir y regresar, dónde dar la vuelta, dónde apagar el motor, dónde volverlo a prender. Y así con estos filtros de Kalman fue que pudieron hacer los viajes al espacio y los viajes a la luna. Y ahora esos filtros de Kalman los están utilizando para predecir qué es lo que va a pasar con los pacientes en el glaucoma. ¿Qué se le pone a la computadora o con qué se alimenta la computadora para aplicar estos filtros de Kalman? Pues la edad del paciente, su sexo, el antecedente familiar, la presión intraocular, la paquimetría corneal, los medicamentos que usa, si hay hipertensión arterial, si hay miopía, si hay hipermetropía, en fin, una serie de cosas, y en base a eso, la computadora hace un estimado de qué es lo que podría pasar con la progresión o con el comportamiento de los campos visuales. Y aquí vamos a ver, en base a estos estudios con los filtros de Kalman, cuál es el resultado que ofrecieron. Por ejemplo, aquí vemos que los filtros de Kalman, en esta curva ROC, vemos que fueron más precisos que las observaciones crudas hechas por expertos y analizadas también con un modelo matemático, pero sin los filtros de Kalman. Y vemos que al utilizar los filtros de Kalman, estas predicciones dieron una mayor sensibilidad y especificidad para la precisión de la identificación de la progresión en el glaucoma. Y es así como funciona esto, ¿no? Entonces se le va
alimentando a la computadora con una serie de datos y la computadora hace una predicción de cómo podría evolucionar el paciente de acuerdo a la desviación media del campo visual o al comportamiento de la presión intraocular. Obviamente, entre más se aleja la predicción del tiempo actual, pues la variabilidad puede ser mayor, como se ve aquí con la gráfica de bigotes, donde se va ampliando a través del tiempo, ¿sí? Ahora, vean ustedes aquí, con este estudio, en el cual en la gráfica de arriba vemos el comportamiento en verde de la presión intraocular hasta determinado punto, que sería, digamos, el día de hoy, y el comportamiento de la desviación media del campo visual. Y vean ustedes que a partir de este punto, que supuestamente podría ser hoy, ¿qué podría pasar con la evolución de la desviación media de acuerdo al comportamiento de la presión intraocular de mi paciente? Es decir, ¿qué va a pasar si mi paciente tiene una presión o mantiene una presión de 24 milímetros de mercurio, de 21, de 18, de 15, de 12, de 9 o inclusive de 6 milímetros de mercurio? Entonces vean la evolución de la desviación media, cómo va bajando los decibeles de acuerdo a cómo va subiendo el nivel de la presión intraocular, y es como a través de los filtros de Kalman el programa hace una predicción de cómo le podría ir a mi paciente. Y entonces, de acuerdo a esto, yo sabré qué tan estricto debo de ser para controlar la presión intraocular de mi paciente. Porque si vemos que va a tener una evolución y un comportamiento como este, de cómo va decayendo la desviación media a través del tiempo, pues tengo que ser muy estricto en el control de la presión intraocular. Pero si tenemos, por ejemplo, un paciente como estos, en el que prácticamente no hay cambio en la desviación media, pues puedo ser un poquito más complaciente o no tan estricto en cuanto al control de la presión intraocular, y seguramente este paciente pues será un paciente que no se quedará ciego, mientras que el ejemplo del paciente anterior, vemos que tiene un riesgo alto de poder quedarse ciego. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de esta charla de inteligencia artificial, y vean ustedes esta gráfica de diferentes actividades en las cuales interviene la inteligencia artificial y cuándo la inteligencia artificial va a sobrepasar la capacidad humana para diferentes tareas. Entonces, por ejemplo, hasta abajo tiene como ejemplo el juego de Angry Birds. Entonces aquí estos especialistas en inteligencia artificial de la Universidad de Berkeley y de Oxford nos dicen que en menos de 5 años una computadora va a poder sobrepasar el resultado de un humano experto al jugar Angry Birds. Vemos que para poder ganar la Serie Mundial de Póker, estamos también a menos de 5 años que una máquina a través de inteligencia artificial pueda ganar la Serie Mundial de Póker. Ahora, si nos vamos en esta misma gráfica de abajo, pero a la parte superior de la tabla, dice que un vendedor de ventanilla, ¿sí? Ese vendedor de ventanilla o de vendedor de productos, la máquina con inteligencia artificial se va a tardar un poquito menos de 15 años en sobrepasar la capacidad de ese vendedor y de la atención que puede dar a los clientes. Ahora, si ven ustedes aquí en la gráfica de arriba, existen ya otro tipo de tareas, ¿sí? Y la que me llamó muchísimo la atención en la parte media de esa tabla superior es la del cirujano. Los cirujanos, se cree que a partir del 2016 va a requerir las máquinas y la inteligencia artificial cerca de unos 35 años para poder la máquina superar al cirujano en habilidad y en destreza para poder operar a un paciente. Ahora, ¿qué tanto para que pueda haber una automatización total de todas las tareas y de todos los trabajos y que el humano ya no tenga que trabajar? Que yo creo que esto nunca va a poder ser así, porque el humano a lo mejor siempre va a tener que estar al pendiente de la computadora, no lo sé, vamos a ver qué va a pasar más adelante, pero para eso estima que puedan pasar un poquito menos de 125 años para que pueda la inteligencia artificial llegar a ese nivel, ¿sí?
Entonces, este es el panorama actual. La inteligencia artificial es una realidad y ya se está utilizando para el diagnóstico de glaucoma y para establecer el pronóstico de los pacientes con glaucoma. Pero sí, hasta hace poquito, yo en algunas pláticas, sobre todo en las pláticas de diagnóstico a través de campo visual y a través de OCT, capas de fibras nerviosas, análisis de células ganglionares, casi todas mis pláticas, o todas esas pláticas las finalizaba yo con esta diapositiva, en donde decía que los aparatos solamente son auxiliares diagnósticos y que ningún aparato es capaz de sustituir a la clínica y al pensamiento analítico. Pues ya estamos llegando a un punto en donde, a través de la evidencia que he mostrado, pues ahora ya pongo en duda yo esta aseveración que hago en relación a lo que es la inteligencia artificial, el diagnóstico y el pronóstico para los pacientes con glaucoma. Pues agradezco la atención de todos ustedes. Espero que esto haya sido de interés para todos y que les haya gustado. Y bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto podemos platicar aquí de estas situaciones. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escuchas ahí, Mauricio? Sí, claro. Adelante, Moni. Bien. Bueno, a mí me parece un tema muy fascinante. Muchas gracias por esta semblanza que nos has hecho de todo lo que implica llegar a un tipo de inteligencia artificial. Como decías, tiene que ir desde el aprendizaje, del conocimiento y autocorrección de los mismos algoritmos que se desarrollan para tal o cual aparato. Yo creo que ha pasado enfrente de nuestros ojos mucho avance en este sentido. Digo, yo cuando empecé la residencia todavía me tocó pues usar tonómetros de shots, que aclaro que no es de mis tiempos, pero todavía me tocó No te hagas, tomar... Moni. No, bueno, hay que aclarar ese tema. Oigan, nada más una cosa, les voy a pedir por favor a todos los panelistas si encienden su cámara y su micrófono para que se pueda hacer la mesa de discusión y que todo el público los vea, por favor. Adelante, Moni. Bueno, sin embargo, desde entonces a la fecha, pues podemos ver en esta simple manera de tomar la presión intraocular, pues cómo ha cambiado pues en un lapso de menos de 10 años, ¿no? En donde hoy en día pues tenemos incluso la capacidad de tomar la presión intraocular sin poner gotas a los pacientes o de incluso con estos aparatos, específicamente el iCare Home, pues que el paciente puede tomarse la presión en su casa, ¿no? Enviarnos información, o sea, de alguna manera hacer telemedicina. Pero en este sentido, me gustaría saber la opinión tuya, Mauricio, y de los panelistas. Hoy en día, ¿qué limitaciones le siguen encontrando a la inteligencia artificial? Pues me gustaría escuchar primero la opinión de los demás panelistas porque... A ver, doctor, ¿a quién veo aquí primero? El doctor Pasca. Gracias, Mauricio. La verdad que ha sido una oportunidad para mí de aprender. La verdad que lo expusiste de una manera, dentro de la complejidad, realmente fue sencillo seguirte la pauta y creo que nos dejas un sabor de boca extraordinario en relación al estado del arte en este momento, al estado de la ciencia y a las posibilidades que puede haber en glaucoma. Y nos dice también un paseo bastante agradable en otras áreas de aplicación, inclusive de cuestiones muy, muy generales de la actividad humana. Entonces, creo que en términos de la pregunta de Mónica, que me parece bastante pertinente, ¿qué críticas existen? Bueno, una crítica metodológica es que como la mayor parte de los estudios, a veces las conclusiones se pueden sacar exclusivamente con respecto a la población que fue estudiada, ¿sí? Y a veces no se pueden hacer generalizaciones mayores. Sin embargo, una de los rasgos más sobresalientes desde el punto de vista metodológico de la mayor parte de los estudios de glaucoma y sobre todo de retinopatía diabética de degeneración macular relacionada a la edad, es que
es que como además utilizan metodología de Big Data, entonces son estudios que evalúan 130,000, 170,000 imágenes de 5,000 o 7,000 pacientes. Es decir, que el grado de extrapolación o generabilidad pues es bastante elevado, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante. El otro, que podrá llevar más tiempo, sobre todo para glaucoma, que es un padecimiento multidimensional, que en comparación a degeneración macular relacionada o retinopatía diabética, tiene más complejidades en términos de diagnóstico y progresión. Pero ya vimos que también con la evidencia científica que nos presenta Mauricio, que los niveles de sensibilidad y especificidad pues, son altísimos, no solamente para diagnosticar, sino para evaluar progresión. Entonces, realmente hay quienes establecen que estamos a 5 años, 7 años, 10 años de que en varias de estas tareas, como ya las hay para melanoma, diagnóstico de neumonía, melanoma, me refiero al melanoma en la piel, o algunos otros padecimientos, tengamos programas aprobados por la FDA para que sean aplicados con un elevado grado de sensibilidad. En glaucoma particularmente, el hecho de que hoy inclusive nuestra tecnología es incompetente para poder discernir entre sospechosos de glaucoma y glaucomas incipientes, pues ahí el tema no se encuentra, la limitación no se encuentra en los algoritmos de inteligencia artificial, sino en el estado de la ciencia que tienen nuestras tecnologías y que posiblemente también evolucionarán en unos pocos años. Yo quisiera hacer un comentario adicional, un poco más general, porque es realmente interesante y aunque Mauricio lo hace un poco entre broma y en serio, la parte de las películas de ciencia ficción o de las novelas de ciencia ficción, pues realmente aquí hay un tema cuando se habla de futurología, que es que los avances que se desarrollan en los siguientes 5, 10, 15 o 20 años pueden modificar los paradigmas de desarrollo. Es decir, que no necesariamente aún los futurólogos, ¿sí? Podrían establecer exactamente cuáles van a ser las tendencias si es que cambia algún paradigma de desarrollo. Entonces, y eso lo empezaba a esbozar Mauricio porque decía, a ver, la prueba de Turing, sí, esta prueba de Turing que desarrolló Alan Turing en 1950, que dice, a ver, ¿cómo distinguimos la inteligencia de un ser humano de una máquina? Entonces, una categoría, el 30, siempre que un experto, a un ser humano lo convenza, una máquina a un ser humano, el 30% de las veces se dice que ya pasó la prueba de Turing, ¿no? Pero eso ya ocurrió en el 2014, ¿sí? Y para que sea y se establece, los futurólogos dicen que para que sea indistinguible la inteligencia humana de la inteligencia de una máquina, eso posiblemente va a ocurrir en el 2026. Y Mauricio también lo mencionaba. En 2040 es posible que los sistemas de inteligencia artificial se encuentren programando programas de inteligencia artificial. Y eso significaría, estamos en 2040, es en 21 años, o sea, en 20 años. Entonces, y eso significaría que los sistemas expertos podrían hacer programas de inteligencia artificial que antes llevaba meses, podrían empezarlos a hacer en semanas, y como van aprendiendo, a lo mejor podrían ser en días o en una hora, lo cual rebasaría por mucho la capacidad de los seres humanos. E inclusive, quienes hablan que entienden la filosofía de la inteligencia artificial, establecerían que podrían inclusive bloquear el acceso al código fuente y poder la inteligencia artificial podría hacerse independiente de la inteligencia humana. Lo cual lleva, para no ser tan reduccionistas y tan comenzando una película, que verdaderamente la decisión humana, justamente en esta época, sería la más importante porque eso tiene implicaciones éticas, morales, legales, ¿sí? No tanto para la inteligencia artificial estrecha, como lo mencionó Mauricio, que es la que estamos viendo ahorita, la aplicación a un problema específico de salud, sino la inteligencia artificial generalizable o general. ¿Sí? Entonces yo sí quisiera nada más concluir que algunas personas ven con reticencia, inclusive con temor, y nos advierten que debemos ser muy cautos, bueno, no nosotros, sino a los expertos en el área y a los tomadores de decisiones y a los desarrolladores, personas tan inteligentes como no hace mucho fallecido Stephen Hawking,
inteligentísimo astrofísico y cosmólogo, o el aún vivo, también súper talentoso y disruptivo Elon Musk, ¿sí? Que el CEO de Tesla, entre otras empresas. Entonces, sí creo que es súper emocionante poder saberlo, que existe esto. Y por último, decir que a pesar de estos grandes avances y que en 7 años o 10 años podamos tener a la mano estos sistemas de inteligencia artificial, van a ser una ayuda para los médicos, y los médicos tendríamos que convertirnos en la mejor interfaz, en la mejor versión de un ser humano para poder acompañar a los pacientes cuando ya no va a ser tanto problema un diagnóstico, especialmente los diagnósticos que causan ceguera prevenible o curable, que es lo que ocurre primordialmente en los países en desarrollo como el de nosotros. Ese es mi punto de vista. Jorge, ¿qué área de oportunidad ves en este tema de la inteligencia artificial en el glaucoma específicamente? No solamente en equipos, pero será también en la selección, y va a sonar duro lo que digo, pero será la realidad a futuro, de la selección de seres humanos libres de enfermedades. Que eso, pues, llevará mucho a debate este tema, pero entonces el no tener individuos enfermos y descartar aquellos que posiblemente podrían desarrollar enfermedades. En lo futuro inmediato será de gran utilidad para ayudarnos en aquellos casos en los que se tenga una duda para el diagnóstico y más aún para el manejo. Pero pues, indiscutiblemente tenemos que convertirnos, como ya se dijo, en mejores médicos y no solamente en médicos informáticos, es decir, no dejar el diagnóstico solamente a los equipos, sin explorar pacientes y sin verlos con el tiempo y calidad que estos merecen. Claro. Ahora, con respecto, por ejemplo, al costo, efectividad para la detección de los pacientes, o sea, no toda la gente está o tienen al alcance los instrumentos que tenemos ahora. Podrá costearlos, totalmente de acuerdo, e incluso en una entrevista que no necesariamente se requiera al médico de manera presencial, como bien es el caso de Sofía, en este caso sería ginecoide, no un androide, sino una ginecoide, un robot con aspecto de mujer, que tiene inteligencia artificial y que incluso ya es capaz de expresar algunos sentimientos. Muestra de ello en una entrevista que le hacen, o que tiene con Will Smith. Le intenta besar y ella le pone un alto, ¿no? Y dice, no estoy preparada para eso, seamos amigos. Pudiera ser de primera intención en centros donde estén alejados de la atención médica un androide para que tenga esa primera entrevista y entonces, mediante serie de equipos y variables a los que se entrenen a estos androides, que los pacientes puedan ser revisados. ¿Qué veo yo a futuro? La reducción de gastos por parte de los países en la atención para los pacientes. Es decir, sería más fácil concentrar a toda una población en ciertos sitios no hospitalarios que tener médicos en gran cantidad conglomerados en los hospitales y bueno, con los costos que esto generaría, ¿no? ¿Creen que, o sea, pensando en un futuro, los pacientes puedan a lo mejor desde su casa, como ya lo decía antes, bueno, monitorear la presión intraocular, quizá hacer pruebas campimétricas a través de realidad virtual, por ejemplo? Eso ya se está llevando a cabo, se está trabajando ya en sistemas de monitoreo de la presión intraocular, que inclusive emitan una alerta. Se puede programar si la alerta quiere que sea nada más para el paciente o para el doctor o para los dos, cuando llegue la presión a cierto límite. Y situaciones en las que el paciente se va a realizar su campo visual él mismo a través de una computadora o de un iPad. Eso también son situaciones que ya existen, que no se han explotado, no se han comercializado, pero se está trabajando en eso, ¿no? Y cada vez hay más chance de hacer automatización. Pero bueno, una limitante que yo le veo es que no todo el mundo tiene el acceso a esa tecnología. Pero como cuando salieron las computadoras, ¿no? Cuando salió la computadora, alguien que tenía una computadora en su casa era porque era millonario.
Y ahora tener una computadora en la casa, pues el que no tiene una computadora en la casa no puede hacer muchas cosas básicas, inclusive de trámites para gobierno que hay que hacer con internet. Entonces, no se puede pensar en una casa de promedio de un país como México que, por ejemplo, no tenga una computadora, que muchas no lo tienen, yo lo sé, que que la situación de pobreza es una cuestión que no nos ayuda, pero en general, en cualquier casa se puede encontrar una computadora y obviamente entre más se desarrolle la inteligencia en los procesos y se eficientice el trabajo y las labores, es un proceso por el cual esta computadora, que antes era muy poco accesible y que se limitaba a muy pocas personas, pues ahora es de acceso universal, ¿no? Y que eso es lo que probablemente vaya a pasar con esta situación de la inteligencia artificial. Yo imagino, perdón, Mónica, yo imagino futuro un sitio en donde se puedan concentrar los equipos y el paciente vaya de manera voluntaria al horario que él pueda a realizarse sus estudios, siendo masivos, pero no siendo un hospital. Tipo un banco de cajeros automáticos, ¿no? De hecho, además del iCare Home que menciona Mauricio, que te alerta, si conectas el aparato a una red, pues alerta al médico. También están ya los campos visuales virtuales en los que tú puedes pasar a recoger por tu kit, puedes pasar y haces tus campos visuales en tu casa y te haces tu tonometría de 24 horas y a lo mejor no da toda la película completa, pero sí nos da una buena idea de cómo estaría y bueno, y al final pues era concatenar toda esa información y hacerla, como bien puntualiza Mauricio, accesible, ¿no? Que hubiera decenas o cientos de estos dispositivos disponibles y que pudieran ya ayudar a que el paciente se monitorizara de una forma más estrecha. Sí, afortunadamente para nosotros especialistas en glaucoma, pues las decisiones no nada más se basa en el resultado del estudio, ¿no? O sea, es la entrevista con el paciente, el tipo de personalidad del paciente, la exploración anatómicamente, cómo se encuentra el ojo, cómo está la conjuntiva, en fin, son una serie de cosas que para que realmente hubiera algo de inteligencia artificial que pudiera tomar en cuenta toda esa gran cantidad de información que nosotros analizamos desde que llega el paciente al consultorio hasta que le hacemos los estudios de diagnóstico, pasando por la exploración y la toma de presión intraocular, yo creo que va a ser muy difícil que a nosotros nos puedan sustituir por completo, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Una última pregunta. ¿Existe hoy en día algún algoritmo en alguna máquina que nos pueda ayudar a detectar a aquellos pacientes que sospechosos o sea, que puedan desarrollar glaucoma en el futuro? Sí, ya hay programas para detectar sospechosos de glaucoma. Efectivamente, eso ya existe. No se ha Son algoritmos ya validados. Ya están, sí. De hecho, algunas de las cosas que presenté es precisamente eso, para detectar sospechosos de glaucoma. Bueno, el doctor Carlos Naranjo, no sé si quiera opinar algo al respecto del tema. No tengo habilitado el video, como que al principio sí lo tenía y como que me bloquearon, pero pues me pueden escuchar. Como que yo creo que me sacaron de la mesa. No, doctor, nada más active usted su video, usted lo puede activar. Pues ya le he hecho muchos intentos, me dicen no se puede iniciar su video porque la anfitrión lo ha parado. A ver, Odín, espérame un momentito. Odín, ¿lo activas, por favor? Para ver si lo podemos activar. Normalmente cada uno podemos activar y desactivar nuestro... Sí, inicialmente estaba ya, me veía la pantalla, pero creo que ya me habilitaron. Sí. Listo. Adelante, doctor, gracias. Sí, básicamente ya se ha comentado casi todo. Yo pienso que a corto plazo lo que vamos a tener más oportunidad de ver ya en tiempo corto es para el screening o detección de los problemas. Cada vez la inteligencia artificial pues va a llegar a primero a los lugares con mayor desarrollo. Desde, como decía el doctor Topete, pues ya muchas veces ya no van a necesitar de ir con un médico, sino va a ir a algún centro
en donde se concentren ciertos equipos que detecten, que se pueden tomar, por ejemplo, las fotografías, que ya hay inteligencia artificial, ya se puede discriminar cuáles son más sospechosos de glaucoma. Lo que yo tengo entendido hasta ahorita es que la base de información que existe a nivel de fotos clínicas no es tan amplia en pacientes normales, y entonces en los pacientes de diagnóstico temprano de glaucoma pudiera ahí haber un poquito más de dificultad. Lógicamente en glaucomas ya bien desarrollados y en la progresión del glaucoma nos pueden ayudar más. Igualmente los OCTs, las fibras nerviosas, así como los campos visuales, ya nos mostró el doctor Turati, que ya existen estudios donde están demostrando que ya tienen una alta resolución, una alta capacidad de diferenciar lo que es glaucoma, entonces, qué es glaucoma y la progresión. Yo creo que inicialmente pues va a ser como para un apoyo cada vez mayor para los médicos generales, los médicos oftalmólogos generales, en donde ya realmente no tienen que derivar al glaucomatólogo tan frecuente, sobre todo si se encuentran lejanos a ellos, y pueden tener una consulta a distancia en base a estos estudios que se pueden estar tomando en diferentes lugares, y con esto ya es simplificar para el paciente y para el mismo médico la toma de decisiones en cuanto al manejo. Y ya a más largo plazo, pues sí, vamos a tener un poquito más de información en los equipos, más capacidad en la inteligencia artificial para cada vez simplificar y que vayan no sustituyendo al médico ni menos al glaucomatólogo, pero sí que nos puedan dar capacidades más altas de detección y de oportunidades de toma de decisiones para el paciente, tratar de que no llegue a un grado de deterioro en el futuro, como se vieron estas curvas en donde el glaucoma de tensión normal, esto se deberá aplicar a todos los glaucomas de presión alta también, en donde nos va a decir con toda la información que se le dé a las computadoras de los pacientes, cuál es la presión que realmente tiene que tener este paciente para que su progresión sea mínima y nos pueda ayudar a tener mejor control de los pacientes a futuro. Creo que la gama de posibilidades es muy alta y como dicen, en unos pocos años, a lo mejor unos 5 años, ya vamos a ver cambios en los que ya sería aplicables clínicamente. Tal vez no en todos los países tengamos facilidad de tener lo que yo pienso que cada vez las máquinas que usamos para detección de campos visuales, para los mismos OCTs, van a ir integrando más de esta tecnología para que nos den información más precisa y más oportuna toma de decisiones. Bien, pues muchas gracias. Yo por mi parte ya no tendría ninguna pregunta más. No sé si en el chat, Luis, alguien haya... Yo quisiera ver si Odín nos pudiera activar, por favor, al doctor Axel Orozco, vicepresidente de nuestro colegio, que él también está muy empapado de estos temas, para ver si nos quisiera hacer algún comentario. Así que, Odín, si nos lo puedes activar, y mientras nos lo activa como panelista, yo quería comentarles que obviamente, pues, primero, Mauricio, muchas felicidades por este acercamiento a lo que viene. Creo que ahorita estaba leyendo las preguntas y creo que el principal factor, como siempre, es el rechazo al cambio, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y cómo va a llegar algo nuevo a decirnos cómo especular nuestro tratamiento, pero definitivamente esto es como, lo he dicho en otras conferencias, como cuando empezaron los teléfonos táctiles, los teléfonos inteligentes. Hubo quien no compró un teléfono inteligente hasta que de plano no tuvo de otra, ¿no? Entonces, finalmente es algo a lo que nos vamos a tener que involucrar y vamos a tenernos que adaptar. Y ya en otros países, pues, por ejemplo, los anestesiólogos, a mí me tocó ver en China cómo los anestesiólogos desde su casa pueden estar controlando los aparatos de anestesia con sus residentes y el mismo aparato puede predecir, yo lo vi, cómo el mismo aparato puede predecir si el paciente va a tener alguna alteración y le está avisando al doctor anestesiólogo para que tome las precauciones necesarias. Tenemos a Axel Orozco ya. Axel, si gustas activar tu cámara y tu micrófono para que nos des tu comentario.
Axel Orozco está por ahí. A lo mejor tenemos un poquito de a lo mejor también tendrían que ayudarlo a activar su audio y su video. Sí, a ver, Odín, si nos ayudas con eso, creo que no debe haber problema porque ya debe de estar activo. El doctor Axel Orozco, si se puede conectar. Axel, ¿me escuchas? Es que sabes que tiene su micrófono bloqueado. Tiene el micrófono todavía. apagado, pero me debería de poder escuchar. A ver, Odín, si quieres tratar de ayudarle a activarlo, por favor. Y bueno, pues eso es lo que yo creo, que finalmente tendremos que involucrarnos en este tipo de inteligencia, queramos o no, porque la inteligencia artificial vive con nosotros todos los días. Lo vive desde que te subes al carro y ya te dice, sin que sepas a dónde ir, te dice 21 minutos hasta tu consultorio, ¿no? Oye, yo quisiera comentar en lo que se conecta, Axel. Uno de los comentarios dice que las máquinas pues tendrán la limitación de que siempre tendrán que ser alimentadas por el ser humano, y eso es una realidad hasta ahorita. Pero yo lo que mencionaba es que se anticipa que en algún momento la inteligencia, los programas de inteligencia artificial podrían estar creando más inteligencia artificial y podrían inclusive bloquear su código fuente y generar como inteligencias independientes, ¿sí? Con mayor capacidad de desarrollar inteligencia artificial que los seres humanos. A menos que los seres humanos se anticiparan a tener sistemas de inteligencia artificial que no tuvieran esa capacidad, lo cual contradice el principio de la inteligencia, ¿sí? Porque la inteligencia es creativa e incontrolable. Pásame el teléfono. Entonces ese sería como un tema muy interesante, pero ya como más de tipo filosófico, ¿no? El teléfono. Odín, ¿te molesto si apagas tu micrófono, por favor? Porque te escuchamos. Doctora Pamela, gracias de los webinars. Doctora Pamela Chávez, presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente, si nos puedes apoyar con tu comentario final para cerrar la sesión. Hola, sí, claro que sí. Pues bueno, súper interesante todo este tema de la inteligencia artificial. Aquí, bueno, han dicho ya muchas cosas muy interesantes todas sus opiniones y todos sus conocimientos. Aquí yo solo quisiera agregar un pequeño comentario, que bueno, no solo nos va a simplificar a nosotros los médicos hacer un diagnóstico temprano o descartar el diagnóstico o progresión del glaucoma, sino también creo que, bueno, hablamos de esto porque nos concierne a nosotros, pero también a los pacientes se les podría simplificar mucho hacer los estudios. A lo mejor no tendrían que ser tantos estudios los que habría que hacerse, tal vez un solo equipo nos podría ayudar a conjuntar toda la información que, como ya ha dicho Mauricio, necesitamos para hacer el diagnóstico. Entonces creo que también por ese lado sería un beneficio no nada más para nosotros, sino también para el paciente que desde casa pueda hacerlo, que sea más cómodo para el paciente, ¿no? Sí. Claro. ¿Algún comentario que quieran agregar los panelistas, Mau? Ya no se va a conectar Axel, que creo que era Yo creo que no, interesante. porque no se Como autorizó que no se pudo. No, Ok. yo creo que tiene falla en su internet. Bueno, pues no sé, no me queda más que agradecer al doctor Mauricio Turati esta plática excelente, que nos habla pues a futuro, que ya nos hemos informado que a un futuro muy lejano ya se piensa en no curar las enfermedades, ¿no? Sino en prevenir las enfermedades utilizando la inteligencia artificial en el genoma, etcétera. Entonces, pues todo esto es muy interesante lo que vamos viendo día a día y pues me quedo muy satisfecha con la plática que nos diste, Mauricio. Te agradecemos mucho el tiempo que nos compartiste, a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Les agradecemos mucho su tiempo y pues esperamos vernos pronto para saludarnos ya en persona. Pues muchas gracias a todos, gracias de nuevo por la invitación, fue un honor compartir con ustedes y gracias de nuevo a todos. José Antonio, Carlos, Muchas gracias. Muchas gracias, muchos saludos, muchas gracias. que todos estén bien en casa.
Igualmente. Muchísimas gracias. Y antes de despedir la sesión, gracias, Mau, como siempre. Gracias, Luis Nos Javier. tendremos de vuelta en nuestro congreso anual, que aprovecho para decirles que va a ser el 5, 6 y 7 de noviembre de 2020, un congreso totalmente virtual. Estamos preparando todo para que podamos conectarnos desde la comodidad de nuestras casas, igual que ha estado siendo hasta el momento. Obviamente con el puntaje del Consejo Mexicano de Oftalmología, que más adelante les diremos de cuánto será. Entonces, nuestro curso, como ya les dije, 5, 6 y 7 de noviembre de 2020, totalmente virtual a través de una plataforma que estamos contratando. Además, la próxima sesión es el 6 de agosto, es una sesión conjunta del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y el Grupo Oftalmológico Dr. Enrique Ábalos Pérez. El tema es casos difíciles y cómo los resolví. Los esperamos el 6 de agosto. Agradezco a la Asociación de Glaucoma de Occidente por esta muy buena sesión, al doctor Mauricio Turati, nuevamente muchísimas gracias, y a todo mi equipo, Odín, Susana Cuellar y todo el equipo de la mesa directiva por el apoyo para llevar esta sesión a cabo. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el 6 de agosto. Muchísimas gracias. Gracias, bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches.